Bienvenidos hermanos, qué gusto es poder estar una vez más compartiendo esta instancia de exposición bíblica. Si usted tiene su Biblia con usted, le voy a pedir que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a ver nuevamente otro tema, otra exposición, otro pasaje aparte, antes de, si Dios lo permite, la próxima semana entrar a una nueva serie, ¿ok? Recordemos que nos estamos reuniendo a través de este medio del internet porque estamos en una crisis mundial, pero si Dios lo permite, pronto vamos a estar juntos, hermanos. Esto no va a durar para siempre y el Señor tiene absoluto dominio acerca de todo lo que está ocurriendo. Confiamos en Él, confiamos en Él. Él es el Señor, Él es dueño de la vida de todo ser humano que existe y ha existido y existirá en este mundo. Así que caminamos con confianza y esperanzados. Vamos a Lucas, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 22 hacia el versículo 25. Hoy, hermanos, quiero hablar acerca de Cristo. Quiero hablar acerca de nuestro Dios y quiero hablar acerca de cómo nosotros debemos mirar a nuestro Dios. De cuál debe ser nuestra actitud hacia Él, una de las actitudes que debemos tener hacia Él, y que hoy yo puedo ver que falta mucho de este aspecto, que lo hemos puesto a un lado en el afán y en el deseo de crear una imagen de Dios extremadamente cercana y extremadamente, casi que estamos hablando con una mascota, ¿okay? Que mucha gente ha comenzado a tratar a Dios de una forma poco reverente, de una forma cercana, y lo cual está bien, pero de una forma cercana sin reverencia, de una forma informal, hasta el punto de que hay mucha gente que le dice mae a Dios. Y a mí eso no me parece demasiado correcto. Cada quien con su tema, pero la verdad es que hoy hemos visto un declive, una baja en el temor de Dios de parte de su pueblo hacia nuestro Dios. Entonces quiero hablar un poco acerca del temor de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice así: y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Wow. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana, tarde, noche, a la hora que sea que mis hermanos estén viendo y en el momento que sea que ellos estén viendo este sermón. Te pido que abra sus ojos, su entendimiento y su corazón para recibir tu palabra con fe y para abrir sus corazones a la obediencia. Úsame, Señor. Reconozco mi debilidad, mi necedad, mi torpeza. Te pido que seas tú, por amor a tu pueblo, quien hable en esta instancia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, usted es posible que sepa que en este mundo existe una cosa que se llaman las fobias. Existen múltiples fobias. Y una fobia, la palabra fobia viene de una palabra en griego. La palabra en español fobia viene de una palabra griega que es phobos, que significa miedo. Miedo, literalmente, terror, pánico. Y en este mundo existen patológicamente observables y estudiables muchos tipos de fobias, muchos tipos de miedos. Algunos son racionales, otros son irracionales.
Le voy a mencionar algunas fobias nada más para que conozca. Vea, existe la xantofobia. Xantofobia se escribe con X. Xantofobia, y es el miedo al color amarillo. Hermanos, hay gente que sufre fobia al color amarillo. Ven el color amarillo y se friquean. Entran en pánico. No es racional. No es racional. Pero existe. Es una realidad. Escucha otra fobia. Turofobia. Turofobia. Miedo al queso. Hermanos, a mí me darían ganas de reírme de esto si no fuera por el hecho de que realmente hay gente que sufre de estas patologías. Ellos ven un queso y se friquean, hermanos, se vuelven locos, se asustan. Esta fobia, la que viene, es muy rara. Crematofobia o crometofobia. Es la fobia al dinero. Hermano, algunos de nosotros nos debería dar esta fobia para dejar de andar gastando tanta plata. A mí, por lo menos, me haría bien un poquito de esta fobia. Crematofobia, miedo al dinero. Un miedo irracional a tomar dinero. La última que le voy a mencionar, esta tiene un poco más de sentido y tiene que ver con traumas. Todo esto tiene que ver con traumas, hermano. Somnifobia. Somnifobia. El miedo a dormir. Gente que tiene pánico a dormir. Yo creo que en algún momento tuve este miedo, no sé si a este nivel, pero cuando yo era niño me daba miedo ir a dormir. Mucho miedo. Le tenía pánico. No a dormir, sino que a la oscuridad. Y ir a dormir siempre era para mí un suplicio, un sufrimiento. Porque tenía muchos miedos por traumas de mi niñez. No fui maltratado ni nada de eso, sino que muy jovencito fui expuesto a películas de terror muy feas. Y mi familia no fue muy cuidadosa conmigo en ese aspecto. Así que, pero vea, en el mundo hay muchas fobias. Vea esta otra. Culrofobia, miedo a los payasos. Esa sí, yo conozco gente que tiene miedo a los payasos, que ve un payaso y se vuelven locos. Y yo lo vi mucho cuando yo hacía mimo en la calle, porque yo no era un payaso, pero sí me pintaba la cara y mucha gente le daba miedo a eso. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas fobias, muchos miedos, muchas expresiones del temor del ser humano, y algunas son racionales y otras no lo son. Es normal tenerle miedo a una serpiente venenosa, por ejemplo, y el miedo en este caso funciona como un amigo, como un protector, como alguien que me defiende. Porque yo, por el miedo a una serpiente venenosa, yo no me le voy a acercar y voy a preservar mi vida, por supuesto. Es bueno tenerle miedo a las alturas, por ejemplo, hasta cierto punto, porque si yo no voy a exponer mi vida, si estoy en un edificio, no me voy a acercar a la ventana y correr el riesgo de caerme. Entonces, el miedo hasta cierto punto es algo bueno. El miedo es algo bueno, de hecho. Es algo que Dios puso en nuestra forma de ser humano, que nos preserva, nos cuida. ¿Ok? Dígame si no es hermoso, pero también es un poco asusta cuando uno está en el mar y las olas golpean fuerte y suena el mar y es hermoso. Pero esa grandeza, esa vastedad que hay en el mar, al mismo tiempo me hace sentir pequeño y me produce un poco de miedo el saber de que el mar es algo tan impredecible, las olas del mar, que si yo me meto mal al agua y no le tengo cuidado al asunto, las olas me pueden traer hacia lo profundo y hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Entonces el miedo es algo bueno, pero también hay miedos que son irracionales. Por ejemplo, el miedo al queso. Téngale miedo al queso cuando el queso esté podrido, ahí no se le acerque, pero un miedo al dinero hay otras fobias también, hermanos, muy extrañas. Fobias irracionales. El punto que quiero hacer, hermano, es que el miedo es una reacción natural del ser humano hacia aquello que tiene el poder de destruirlo a uno, hacia aquello que es potencialmente peligroso para uno. Y lamentablemente nosotros no le tenemos miedo a Dios.
Lamentablemente nosotros hemos dejado de tenerle miedo a Dios. Y digo tenerle miedo con intención, no digo temor, sino que digo tenerle miedo. La Biblia habla acerca del temor de Dios, pero lamentablemente en estos tiempos en los que vivimos, muchos predicadores se han dedicado a eliminar el temor de Dios del corazón de las iglesias de Cristo, enseñándonos de que el temor de Dios del cual nos habla la Biblia no es temor de miedo, sino que es respeto. Porque ¿cómo yo le voy a tener miedo a Dios si Dios es tan bueno, Dios es tan cariñoso, Dios es tan suavecito, es tan abrazable? ¿Cómo yo le voy a tener miedo a Dios? Se nos olvida quién es Dios. Lo que creo yo que Lucas está haciendo en este relato, en esta narrativa, es presentarnos a Jesús como aquel que es digno de producir miedo en nosotros, como aquel que es digno de recibir nuestro temor. Y es como que Lucas nos estuviera diciendo, hey, suave un toque, si usted va a tener miedo de algo, témale a Jesús. Vamos a la narración, vea lo que nos dice el texto. Un día de estos Jesús se subió al barco y le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del mar, vamos a esta ciudad, es necesario que vayamos. Y en medio del viaje, Jesús, me imagino, estaba cansado de servirle a la gente, estaba cansado de predicar. Es normal cansarse. El Señor Jesús en su carne experimentó el cansancio, experimentó el hambre, experimentó necesidades biológicas, físicas, y se durmió. Se durmió en el arrullo del mar, ¿no? En el bote. Y mientras navegaban, la Biblia nos dice que una tempestad se levantó y cayó sobre el lago y comenzaron a anegarse, es decir, se comenzaron a hundir. El agua se le empezó a meter al barquito y corrían peligro. Entonces, yo no sé si usted alguna vez ha estado en esa situación, hermano, pero me imagino que debe ser aterrorizante. ¿Okay? Yo he estado a punto de ahogarme. Cuando era niño me caí en una piscina y he estado a punto de ahogarme y yo hasta el día de hoy recuerdo la sensación de saber que no tengo por dónde agarrarme, que saber que no tengo por dónde salvarme, no tengo aire para respirar, estoy desesperado tratando de salir a la superficie, de poder jalar un poco de aire para mis pulmones, pero en ese intento lo único que jalo hacia adentro es agua y me estoy ahogando y no puedo respirar, estoy desesperado y yo recuerdo esa sensación y de solo recordarlo, hermanos, es una cosa terrible. Y esta gente sabía que en algún momento eso iba a pasar, era inminente. Era inminente, le dicen al Señor, maestro, nos morimos. Estaban aterrorizados, tenían miedo, sabían que se estaban enfrentando a la muerte misma en medio de una tempestad. Probablemente estos eran hombres experimentados, Pedro era pescador, Juan era pescador, Santiago era pescador también. Pero ¿qué pasaba con los otros 9? Tal vez no tenían experiencia en el mar. Y aún con toda su experiencia, Santiago, Juan y Pedro probablemente no iban a alcanzar a llegar nadando a la otra orilla. El cansancio los iba a vencer y iban a terminar ahogados. Entonces, hermanos, aquí ellos están experimentando una fobia, un miedo que no es irracional, es muy racional. El verse en una situación en donde mi vida corre peligro. Dice, maestro, que perecemos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué esperaban los discípulos que el Señor hiciera por ellos? Maestro, levántate para que saques el agua del... Ayúdanos a... ¿Qué pensaban los discípulos que Jesús iba a hacer? Ciertamente, ellos no estaban pensando que Jesús iba a hacer lo que hizo. Eso no era lo que tenían en mente. Estaban aterrorizados.
Y en un movimiento de desesperanza le dicen al Señor: "Hey, Señor, nos vamos a morir, prepárese. Prepárese a morir también usted". Pero vea, el texto nos dice que Él se levantó, tal vez se mojó la cara un poco para despertar completamente, y que en un movimiento reprendió al viento y a las olas embravecidas. Inmediatamente cesaron, se calmaron. Toda la tempestad, todo el ruido del viento, todo el movimiento de las olas, todo el vaivén del barco, todo el agua entrando al barco, de un momento a otro cesó. Se fue el peligro de muerte. Y por eso yo digo que los discípulos no esperaban que Jesús hiciera esto, porque el Señor les dice: bueno, ¿qué pasó con su fe? Pero ellos no le dijeron al Señor, ellos no agarraron sus sombreros y los tiraron hacia arriba y dijeron: sí, Señor, sabíamos que tú ibas a hacer esto. ¡Hurra por Jesús! Sabíamos que tú no nos ibas a defraudar, sabíamos que no hicieron fiesta. Y uno piensa, bueno, la situación es como para haber hecho fiesta, porque hace un minuto atrás estaban muertos de miedo porque se iban a morir, pero ahora ya el peligro de morir se fue. Y uno piensa, lo racional es que en este momento estén contentos celebrando. Pero la Biblia nos cuenta otra historia. Y nos dice que ellos estaban atemorizados. Ahora, adivine cuál es la palabra que usa el texto griego original acá donde dice atemorizados. Phobos. Fobia. La Biblia nos dice que pasaron del miedo a morirse a otro miedo, a otra fobia, a otro pánico. Experimentaron otro tipo de pánico los discípulos. Y asombro, no solamente pánico, sino que también asombro. Y donde se decían unos a otros: ¿pero quién es este? ¿Quién es este hombre? El viento y el mar le obedecen. El agua le obedece. Las olas le obedecen. ¿Quién es este hombre? Y los llenó un pánico que la Biblia no se detiene a describir. Pero claramente estamos frente a la reacción más racional y más coherente que podemos ver acá. Lucas nos está mostrando de que en esta tierra hay poderes mortales, hay poderes que nos pueden quitar la vida: el poder de una tormenta, el poder de un huracán, el poder de una luz, el poder de un tornado, el poder de un rayo, el poder de un animal salvaje. Hay fuerzas violentas en este mundo que nos pueden destruir, pero Lucas nos está mostrando de que si hay alguien o algo a quien debemos temer, sobre quien debemos depositar nuestro temor, en última instancia es sobre aquel que controla todas estas cosas. Es el Señor. Hermanos, ¿qué es lo que quiero hacer yo con este sermón? Yo quiero que usted pueda primero medir su nivel de temor por Dios. Y segundo, quiero poner en usted temor de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué yo tendría que tenerle miedo al Señor? Bueno, porque aunque todas estas cosas pueden destruir nuestro cuerpo, aunque hombres malos pueden asesinarnos, aunque un animal salvaje nos puede devorar, o aunque el poder de la tormenta nos puede ahogar, solo pueden destruir nuestro cuerpo. Solo pueden destruir nuestro cuerpo.
Y nuestro cuerpo va a ser destruido. El COVID podría destruir nuestro cuerpo. Ya sea que por COVID, ya sea por un animal, ya sea por un accidente en carro, ya sea por morir de viejo, nuestro cuerpo va a ser destruido en algún minuto. Todos vamos a morir. Pero el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, que no debemos temer a las cosas que pueden destruir nuestro cuerpo, sino que debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno. Aquel que es capaz de destruir nuestra alma en el infierno. Y esa persona que puede destruir nuestra alma en el infierno no es el diablo. Es Dios. Es Dios quien puede enjuiciar nuestra alma por causa de nuestro pecado. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde no hay temor de Dios por varias razones. Y creo yo que la más importante es que porque hemos perdido el entendimiento acerca de la gravedad de nuestro pecado. Cuando no tememos al Señor, cuando no tememos a Dios, estamos demostrando que no entendemos la diferencia que existe entre Dios y yo. Cuando no tenemos miedo del Señor, estamos demostrando que no tenemos idea quién es Dios. Y tampoco tenemos idea quiénes somos nosotros. Pensamos que Dios es como nosotros. Y si hay algo que Dios no es como nosotros. Y si hay algo que nosotros no somos como Dios. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro. Somos barro. Tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él es Dios, nosotros somos su creación. Él es el Señor, nosotros somos barro que Él moldeó en sus manos, a los cuales Él le dio vida. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Él es santo y nosotros pecadores. Y lamentablemente, como les decía, mucha gente viene a la presencia de Dios o viene a la adoración con una actitud de casi que ¿qué más es Dios? ¿Cómo está? Hermanos, Dios no es nuestro compa. Dios no es su compa. Dios es su Dios. Y sí, Dios es nuestro Padre amoroso, Dios nos ama, pero tenemos que recordar que el amor de Dios por nosotros es un amor inmerecido que parte en su corazón. Que Él ha depositado su amor sobre nosotros por su gracia. Y la cercanía que existe entre Dios y nosotros es una cercanía que Él ha producido. No es una cercanía que nosotros hayamos producido porque nosotros éramos dignos de merecerla. Él fue el que se acercó a nosotros. Nosotros podemos recibir su amor, pero debemos recordar algo. Él es Dios. Él es trascendente. Él no es como nosotros. Y cuando no tememos al Señor, lo que estamos demostrando es que no tenemos idea quién es Dios. Cuando pecamos por deporte básicamente y no hay ni un poquito de consideración o de pensamiento acerca de, wow, ¿será que lo que estoy haciendo va a tener consecuencias sobre mi vida delante de Dios? ¿Será que Dios me va a juzgar por lo que estoy haciendo? ¿Será que Dios me va a juzgar por lo que no estoy haciendo? ¿Será que Dios va a considerar estos pecados que estoy cometiendo el día del juicio final? Cuando no hay esos pensamientos en nuestra mente, lo único que estamos demostrando es que no tenemos idea quién es Dios. Vea, hermanos, los discípulos hasta este momento habían sido testigos de milagros del Señor. Habían mirado, eran espectadores de primera fila en lo que Jesús estaba haciendo. Pero, según el Evangelio de Lucas, esta es la primera vez que los discípulos experimentan ellos mismos de primera mano lo que significa encontrarse con un Dios que es santo, poderoso y que asusta. Hermanos, cuando no
tememos al Señor, cuando no tenemos miedo del Señor literalmente, demostramos que realmente no creemos que Él es justo. Cuando usted y yo no tenemos temor de Dios, lo que significa es que no creemos que Dios sea realmente justo. Porque estamos pensando de que a Dios no le importan nuestros pecados. Cuando decimos que no pasa nada, tranquilo, démosle nomás, démosle viaje, echémosle nomás. Si al final a Dios no le importa mi pecado. Lo que estamos demostrando con esa actitud es que no pensamos, no creemos que Dios realmente sea justo. Creemos que a Dios no le importa el pecado que cometemos. Y a Dios sí le importa. Porque Dios no lo hizo a usted para pecar. Dios no lo hizo a usted para que usted se entregara y se sumergiera en el pecado. Dios lo hizo a usted para tener una relación cercana con Él. Y cuando usted y yo nos entregamos al pecado, nos entregamos a la rebeldía, nos entregamos a la muerte, a la perdición. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Pero Dios es justo. Y como Dios es justo, Él no va a tratar al culpable como si fuera inocente. Cuando no tememos al Señor, lo que estamos diciendo es que Dios no es justo. Porque Dios, según nosotros, no nos va a juzgar por nuestros pecados. Y Dios sí lo va a hacer. No temer a Dios sería como meter la mano en el fuego y decir, no me voy a quemar. Sería como tirarse por el guindo y decir, no me voy a quebrar ni un hueso. Tengamos cuidado, hermano, no juguemos con Dios. Por último, no temer a Dios es no entender la cruz. Es no entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Por qué? Porque el Padre sujetó a su Hijo a los padecimientos de la cruz por causa de nuestros pecados. Porque el Padre es serio acerca del pecado y porque Él es serio acerca del pecado, Él tomó a su Hijo y decidió aplastarlo en su ira por causa de los pecados nuestros que le fueron imputados a Él. ¿Usted quiere saber lo que Dios piensa acerca del pecado? ¿Quiere saber lo que el Padre piensa acerca de su pecado? Mire a la cruz, mire lo horroroso del paisaje de la cruz. Ve a Cristo crucificado, abandonado por el Padre, rechazado por su pueblo, molido por nuestros pecados. Eso es lo que Dios piensa acerca de su pecado y de mi pecado. Cuando nosotros no tememos a Dios, no entendemos para nada la cruz. Cuando pecamos por deporte y no nos importa lo que Dios opine de nuestro pecado, significa que no hemos entendido la cruz. Por lo tanto, significa que muy probablemente no seamos salvos. Y si hoy morimos, nos vamos a perder en una eternidad sin Cristo. El temor de Dios, hermano, es algo bueno. El temor de Dios puede salvar su vida. El temor de Dios puede salvar su alma. Y el Señor está aquí para salvar. ¿Cómo está su temor? ¿Cómo está su temor de Dios? ¿Hay temor en su vida? ¿Hay temor en su corazón por Dios? ¿En qué se basa este temor? Y vea, hermanos, no es un temor que nos aleje de Él. A diferencia de los temores que experimentamos en este mundo, yo le tengo miedo a las serpientes venenosas y me voy a alejar de ellas. Pero la verdad es que Dios se ha mostrado en su palabra cercano. Se ha mostrado peligroso, pero cercano. Y el Señor nos ha presentado esta realidad, que tenemos que temerle a Él cuando hay pecado no confesado, cuando no hemos resuelto
vivir en santidad, ahí es cuando tenemos que tenerle miedo, ahí es cuando tenemos que vivir en ese miedo. Pero cuando hemos venido a la fe en Cristo y hemos aprendido el hecho de que Dios nos ha perdonado por medio del sacrificio de su Hijo, ese temor no se va, por supuesto, permanece, pero hay una confianza que es atribuida a nosotros. Somos vestidos de confianza. Al mismo tiempo que tenemos temor de Dios, también recibimos una confianza para acercarnos a Dios en libertad. Como nos dice Hebreos, entremos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente. ¿Por qué necesitamos entrar confiadamente? Porque sabemos que Dios es peligroso, pero Él nos va a recibir con amor. Él nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Hemos dedicado nuestra vida a Él. Y aunque hay tropiezos en nuestra vida, sabemos que la ira de Dios sobre nosotros ha sido absorbida por completo en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación. Sí hay temor de Dios. Pero hay una audacia y una valentía y un coraje que nos permite levantar nuestra cabeza y mirar hacia el trono de la gracia y acercarnos con confianza, así como un hijo se acerca a su padre. Pero solamente es posible tener esta confianza cuando sabemos que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma en la que nosotros podamos tener confianza. Usted puede decir, no, pero es que yo no soy tan pecador. Bueno, examine su vida a la luz de la palabra de Dios y se va a dar cuenta que sí, usted es un gran pecador. Y que si usted confía en su propia moralidad, sería como que usted se tirara por un edificio y empezara a aletear con su brazo y decir, me voy a salvar, me voy a salvar, me voy a salvar, y se dio cuenta muy tarde de que aleteando los brazos usted no va a poder salvarse. Tratar de salvarse de una caída aleteando los brazos es lo mismo que tratar de salvarse con las buenas obras. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús para poder acercarnos con confianza al trono de la gracia. Temer a Dios, hermanos, es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es el principio del conocimiento, de la inteligencia. ¿Y por qué estas generaciones son las generaciones más estúpidas que hay? Porque no hay temor de Dios. Porque no hay temor de Dios. Y vea, esta generación realmente somos estúpidos, hermano. Es una generación falta de entendimiento. Si no me cree, vaya, métase a internet por 5 minutos y se va a dar cuenta de la cantidad de estupideces que hay. En los famosos challenge, los famosos desafíos. Con este último gran desafío que hubo, así, ya pasó de moda hace rato, pero el famoso Kiki Challenge. ¿Cuánta gente no se quebró el pie? ¿Cuánta gente no fue atropellada por un carro? Por bajarse de un carro en movimiento. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero en qué momento? Señor, Señor, por favor. Ten misericordia de nuestra estupidez. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque nuestra falta de temor nos ha llevado a la necedad. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Temer a Dios es comprender su santidad también. Vea lo que dijeron los discípulos cuando se llenaron de miedo y dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? No hay otro como este. Este es único. Es sui generis. No hay nadie como este hombre. ¿A quién más el mar, el viento y las olas le obedecen? Solo a este hombre. Su santidad. Él es santo, Él es único. Comprender su santidad. Yo quiero terminar leyendo una porción de Hechos. Capítulo 5. Hechos capítulo 5 nos narra la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, que
que vendieron una propiedad y tomaron una parte de lo que vendieron y se quedaron con ella, y la otra parte la trajeron a los apóstoles para donarla y para que la repartieran. Pero cuando ellos trajeron esta parte, dijeron que esto era todo lo que habían recaudado de la venta de esa propiedad. Estaban mintiendo. Porque sí se habían quedado con una parte, pero ellos querían verse muy espirituales, muy generosos y decir, esto es todo lo que recibimos aquí, nosotros les vamos a dar todo a ustedes. Y era mentira. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro que esto era mentira. Y Pedro les dijo, ustedes hasta aquí llegaron y murieron en ese momento. Y la Biblia nos dice que en el versículo 11 del capítulo 5 de Hechos, nos dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia. La iglesia, en primer lugar, se llenó de temor, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Se llenó de temor porque sabían a qué Dios estaban sirviendo. Un Dios terrible, hermanos, un Dios que pega el rugido como un león poderoso. Un Dios que no se anda con juegos, un Dios que es santo, un Dios que no admite trampas. Pero vea el versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nos muestra una escena de que por mano de los apóstoles habían milagros y la gente, y ellos se reunían y había comunión, pero vea, versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Vea, hermano, esto es lo que nosotros como iglesia debemos inspirar. Lamentablemente estamos yendo en otra dirección, muchas iglesias están yendo en otra dirección. Queremos ser amigables con el mundo. Vengan, siéntanse cómodos acá. Ustedes no tienen que dejar su vida pecaminosa, ustedes no tienen que cambiar, ustedes no tienen que dejar atrás el pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el alcoholismo, la droga. No. Vengan, siéntense, escuchen, disfruten de este panorama que les ofrecemos. Un nuevo producto llamado iglesia. La Biblia nos dice que al mundo le daba miedo entrar a la iglesia porque sabían que había algo sobrenatural y serio ahí. Que a pesar de que les daba miedo, los tenían en alta estima. Eran respetados y eran temidos al mismo tiempo. No porque ellos fueran peligrosos, sino que porque Dios es peligroso. Ahora le pregunto a usted, hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿viene con temor? Cuando usted se acercó a la iglesia por primera vez, ¿sintió temor de Dios? ¿Sintió que se estaba metiendo en las patas de los caballos, como decimos vulgarmente? ¿Sintió que se estaba metiendo en algo más grande que usted, que podía ser potencialmente peligroso y que iba a demandar de usted una actitud diferente? Hoy yo lo quiero desafiar, hermano. Si usted se metió con el Señor, si usted entró en la gracia por medio de la fe en Cristo, condúzcase con temor, condúzcase con reverencia ante el Señor. El Señor no es nuestro compa, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Creador y merece todo nuestro temor. Pero recordemos que por la gracia de Dios y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, podemos acercarnos con confianza. Esa es la única base de nuestra confianza, Cristo, su sangre y su sacrificio. Que el Señor nos ayude a crecer en temor. Oremos. Padre Celestial, te agradezco mucho por esta instancia. Yo sé, Señor, que el mundo tiene miedo en este momento por causa del COVID. Pero yo te pido, Señor, de que levantes el mensaje de tu iglesia para que tu iglesia hable acerca del temor de Dios y el mundo pueda venir a ti en temor y creer en Cristo y restaurarse en una relación contigo a través de la fe. Yo te doy gracias por mis hermanos que están escuchando este mensaje y yo te pido, Señor, que tú pongas en ellos el temor que produce sabiduría, el temor que produce santidad y el temor que produce amor por ti. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.